Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, agradecido, muchas gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos encontrarnos de nuevo para escuchar y aprender y estudiar juntos algo más que nos acerque a Él, algo más que quite de nosotros todas las telarañas que el diablo ha puesto a través de las tradiciones y las costumbres que el papado ha traído sobre la palabra y la revelación de nuestro Dios, y podamos nosotros, queridos amigos, entender y comprender todas estas cosas. Qué fascinante tema el de la oración, el de saber que podemos comunicarnos con nuestro Dios, que podemos entrar en una relación personal, íntima, individual con nuestro Dios, con nuestro Padre, que todo el cielo está interesado, el Padre, el Hijo, el Espíritu y sus santos ángeles están revolucionados, yendo y viniendo para que se entable, como hablamos la semana pasada, una reconciliación, un acercamiento, una nueva oportunidad de amistarnos con nuestro Padre Eterno, y entonces que tengamos una comunicación fluida, una comunicación que nos traiga paz, esperanza y sobre todo que nos traiga, queridos amigos, esa certeza de que en Él y con Él iremos a donde verdaderamente queremos llegar nosotros y nos desprendamos de este mundo, de toda la maldad y la iniquidad que hay en esta tierra, y podamos nosotros descansar, queridos amigos, sobre el pecho de nuestro Redentor y Salvador cuando Él venga por su pueblo en breve, para terminar la historia del pecado, de la maldad y la iniquidad. Vamos a seguir esta tarde hablando sobre ese tema de la oración, de la comunión con Dios. ¿Podemos comunicarnos con Dios? Ya podemos responder la pregunta, sí, abierta y sin pedir citas, sin, queridos amigos,
hacer, que hay que hacer audiencias, como le da con el Papa, que hay que pedir audiencia, que hay que hacer fila, que hay que llamar anticipadamente, que hay que pedir con antelación si se puede o no se puede, que hay que tener y ser, queridos amigos, un cacao, que hay que tener plata, que hay que tener influencia, que hay que ser alguien en este mundo para poder... No, con el Señor no, la línea está abierta, y al Señor le encanta que nosotros lo importunemos, queridos amigos. La hora no interesa. El Señor nos dice que la oración, el escuchar a un hombre, a una mujer aquí en este planeta orando y clamándolo a Él, eso es música a sus oídos, queridos amigos. ¿Por qué? Porque ahí hay uno, ahí hay una, ahí hay un ser humano, ahí hay uno que quiere suplir una necesidad, ahí hay uno que cree en Él, ahí hay uno que lo busca a Él. Como le digo yo a la gente en las calles, cuando me relaciono con los mendigos, con el indigente, con la persona que está en pobreza, en miseria, queridos amigos, aparte de darle alguna cosita allí, le digo, mire arriba, mire para el cielo, usted tiene allá un Padre, usted tiene un Padre en el cielo que Él está esperando que usted clames a Él. No le tienda la mano aquí a los hombres, búsquelo a Él, pídale a Él, que Él es el que puede suplir todas sus necesidades, queridos amigos, y dejarla satisfecho. Eso es lo que les digo a la gente, pero la gente no cree. Le digo, miren para el cielo, miren, allí no ven nada y vuelven y van los ojos. Miren, quédense mirando, allí hay un Padre, como le abrió los cielos a Esteban y vio allá el Señor, queridos amigos, sentado a la diestra de Padre, como le abrió los cielos también a otros tantos, queridos amigos, que vieron allá los cielos, a los hombres que van a tener que, también se les va a abrir el cielo para ver que allí hay un Dios, queridos amigos. Eso es lo que venimos estudiando, y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron y adulteraron la ley eterna de Dios, pasando el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fueron los altivos y altaneros papas. Esos fueron los que cambiaron, los que mutilaron y adulteraron la santa y eterna ley, cambiando el día del culto de adoración del sábado a Jehová por el día del culto a Mitra, al dios Mitra, a Baal, a Ra, y también a todos esos dioses, queridos amigos, paganos, y le pusieron el nombre de cristiano. Eso es lo que hicieron. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, un Dios eterno. Con un dedo eterno escribió un 4º mandamiento entre los 10, que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Sábado para Jehová tu Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Dios hizo la ley la hizo Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia, queridos amigos, es la santa y eterna ley de Dios. Es lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia, sino divina. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo
3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas altivos y altaneros no le temen a Dios, no le tienen miedo a los juicios que Dios dice que le va a enviar y le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su ley, a su palabra. Pero más altaneros y altivos y hostiles que los papas resultaron ser aquellos que dicen ser disque cristianos y evangélicos, porque están adiestrando, están amaestrando y educando en la rebelión a un mundo, enseñándoles doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó clavada en la cruz, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abolida y que no estamos bajo ninguna responsabilidad ni deber de obedecer mandamientos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y en la historia también está, y lo estamos viendo, y el mundo lo está sufriendo. Mire a su alrededor la obra, los frutos de esa clase de enseñanzas y de predicaciones que fueron las que predicó allá en el Edén Satanás. Así le dijo Satanás a Eva: desobedece a Dios y no te va a pasar nada. Es lo mismo que se está predicando en los púlpitos de todas esas iglesias. Cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Desobedezcamos a Dios, que no nos va a pasar nada. Salvos, siempre salvos. Una vez creamos en Cristo, ya somos salvos. Y gózalo, y hermano, y alábalo. Y no te dejes decir bendecido, porque tú ya eres un bendecido. No hay pecado, no hay maldad, no hay nada de eso. Eso le enseña que ya el pecado no existe. ¿Y cómo vemos el mundo? Si el pecado no existe, ¿qué es esto entonces? ¿Qué es toda esta pandemonium, toda esta degradación, toda esta sodomía, toda esta corrupción, todo este aumento de la delincuencia, que no es otra cosa que la transgresión de todos los mandamientos de la ley de Dios? Queridos amigos, por eso dice el Señor que como no aceptan, que como no reciben el amor a la verdad, el Señor les ha enviado un espíritu de demonio para que sigan creyendo eso. Para que sigan creyendo eso y se pierdan, queridos amigos, porque rechazaron, desprecian el amor a la verdad. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en ti, en ustedes, señor, señora, amigo, amiga, papá, mamá, niño, joven, el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Lean la Biblia, lean la palabra de Dios, abran las sagradas escrituras, busquen del Señor, enterémonos de lo que Él manda en su revelación y en su palabra para hacerlo nosotros. Miren lo que dice el Señor, que la Biblia, la palabra de Dios, contiene cuantas cosas son necesarias para nuestra salvación, de suerte que a nadie se le puede exigir como artículo de fe o práctica religiosa que crea algo que no esté contenido en la Biblia o que pueda ser probado a partir de ellas, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, que nosotros no debemos permitir que ningún hombre interprete la Biblia para nosotros. Debemos abrir y leer lo que ahí dice y enseñar eso que escrito está allí. No necesitamos ni la encíclica, ni el catecismo, ni el credo de la iglesia. Necesitamos es abrir la palabra. Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Sagradas Escrituras: no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti, y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo, por ti misma, y sabes que es la verdad de Dios, dirás: lo he leído, yo lo he leído. No es que como dice la gente, no, la Biblia dice, ¿qué dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Es mentira, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. Que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús dijo que dentro de 1000 y 1000 volveré. ¿Dónde dice? En ninguna parte de la Biblia. Que la Biblia dice
y que dice la Biblia que el Papa es el representante de Dios. ¿En dónde dice la Biblia hablando de tal impostura y de tal usurpación? Y así la gente, lo que le digan, eso cree, queridos amigos. Por eso dice el Señor que el ignorante es fácil de engañar, fácil de manipular y muy fácil de asustar. Pero nos dice el Señor que Él quiere que nosotros digamos lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo, y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Y ustedes van a entender por qué esos mártires de Cristo fueron al cadalso, fueron a la horca, fueron a la tortura, fueron a la hoguera, mandados por el sistema romano papal, queridos amigos, porque lo habían leído, porque lo habían visto, porque el Señor les reveló y les mostró, y ellos permanecieron fieles en esa palabra, aunque este usurpador cobrara sus vidas, queridos amigos, por no someterse ni a lo que pensaba, ni a lo que mandaba, ni a lo que hacía, ni a lo que él creía y se antojaba en imponerle al mundo. Ahora bien, dice el Señor, esto es lo que debemos ser. ¿Qué es lo que debemos ser? Cristianos individuales. ¿Qué debemos ser? Cristianos individuales. Papá, mamá, debemos ser cristianos individuales. Iglesias de un solo miembro es lo que quiere el Señor que seamos. Iglesias de un solo miembro. Iglesias con un solo sacerdote. Iglesias con un solo adorador. Y ese es el templo del alma, nuestro cuerpo. Escrito está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6. Allí nos dice el Señor en Primera de Corintios capítulo 6 que Él quiere que seamos cristianos que individuales. Dice el Señor: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo. Eso es lo que quiso enseñar el Señor Jesús al pueblo de Israel. Pero si le hubiera dicho eso, como los he dicho yo, le hubieran echado piedra, queridos amigos. Se lo dijo a una sola persona y no era judía. Porque si lo hubiera dicho un judío, le ha hecho piedra. Le dijo que era en el templo del alma, en espíritu y en verdad, aquí. Esto es lo que debemos ser, dice el Señor, cristianos individuales. Necesitamos tener una experiencia individual, personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos. Si ves una lucecita, no debes retroceder y decir: aguardaré hasta que mis hermanos lo hayan visto. Si lo haces, continuarás en las tinieblas. Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad, de la palabra. Y si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia viviente por ti mismo, por ti misma, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado con Él y alegado con Él, y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Como hablábamos ayer de la oración, eso es alegar con Dios. Queridos amigos, no entiendo, Señor, yo no entiendo todo esto, yo no sé nada de esto. Y alegar con Dios, como dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra: has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado y alegado con Él, y Él ha hecho resplandecer sobre ti su rostro, como lo hizo, queridos amigos, Jacob. Se agarró del ángel que era el Señor Jesucristo y no lo soltó. Batalló: no te voy a soltar, bendíceme, alegando con el ángel. Queridos amigos, esa es la experiencia que el Señor quiere que tú y yo vivamos en esta hora final. Por lo tanto, escrito está, te envía todo nuestro material, es totalmente gratis. Te la envío gratis para que leas y conozcas toda esta historia, queridos amigos. Aquí está la historia desde el año 70 hasta el último día, que va a haber gente en este planeta. Te la envío totalmente gratis. Todo esto, hay un capítulo que habla sobre la comunicación con Dios, sobre cómo relacionarnos con nuestro Padre eterno. Vamos a estudiar un poquito eso, queridos amigos, que veníamos hablando ayer de que no es necesario que nos metamos a un templo sagrado, ni nos vayamos por allá a una montaña sagrada, ni que nos vamos arrodillados hasta yo no sé dónde, y que la gente echa a andar que nos vamos a peregrinar yo no sé a quién.
No, queridos amigos, el Señor dice que no gastemos la plata en lo que no es pan. El Señor dice que no gastemos zapatos en lo que no es importante. Tenemos la salida simple, sencilla, que el Señor dice: entre en su cuarto, cierre la puerta y alegue con Dios, hable con Dios, pídale a Dios todo lo que usted es necesario y órele al Señor que le ayude a modelar y a perfeccionar una vida que solo le agrade a Él, porque Dios te conoce a ti, me conoce a mí, como si solo, única y exclusivamente en este planeta estuviese usted solo o estuviese yo solo, como si una sola persona viviera y habitara en este planeta. Eso es lo que escrito está. Oiga lo que nos dice el Espíritu Santo, la revelación del Señor. Dice que Jesús nos conoce individualmente. No es que los tales, no, los evangélicos, no, los católicos, no, los de la India, no. Él a todo ser en este planeta, Él, dice el Señor, que nos conoce individualmente. Porque Él nos creó, somos sus criaturas. Él nos dio la vida, Él nos conoce individualmente, a cada uno, queridos amigos. No importa lo que sea, lo que haya escogido, en donde haya nacido, no. Él nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Aún a las mismísimas estrellas dice que les puso nombre. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres. Así los invita: sígueme. Y su Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón, para inducirnos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús entonces dice que Jesús conoce quiénes son, sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. Queridos amigos, Dios nos cuida a todos. Él provee de pan para todos. Yo me quedo maravillado de la manera como Dios provee en cosas y en asuntos en donde uno ve que esa persona, para no ponernos nosotros de ejemplo, está totalmente desamparada. Y el Señor impresiona un corazón, como dice Dios, puede impresionar y puede enviar a un hombre desde el otro lado del mundo acá para darle la luz al mensaje y para suplir una necesidad de otro hombre, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Él nos conoce. Entonces la oración, queridos amigos, es... ¿Cómo fue que leímos que dice el Señor que es la oración? Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y leamos más, queridos amigos, de lo que es la oración. Dice que nuestro adversario, Satanás, procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, es decir, al lugar santísimo, el santuario celestial donde está el Señor Jesucristo. Él procura obstruirnos ese camino para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Y dice más el Señor, nos dice más el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice el Señor entonces, dice: por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos
es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa. ¿Cuál fue? Pedid y se os dará, como escrito está en Lucas 9:13, queridos amigos. ¿Y qué nos dice Santiago 4:3? Cuando Dios tiene tres maneras de contestar las oraciones. Él tiene tres maneras de contestar las oraciones. Él responde sí cuando la necesidad es ya, urgente. Y Él dice no, cuando eso no es necesario para nuestra salvación ni para perfeccionar nuestro carácter. Y también otra manera como Él responde es aguárdate un momentico. Esa es otra manera como Él tiene para respondernos. Dice el Señor aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3, oiga lo que nos dice el Señor en Santiago 4:3, hablando de las peticiones nuestras, porque es que las peticiones nuestras se van a decir dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, y le pedimos cosas que antes, si Él no las diera, servirían para nuestra perdición. Y por eso dice el Señor aquí en el libro de Santiago 4:3, escrito está: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, queridos amigos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, como hace el mundo entero. Pide cosas que no, para perdición nuestra es lo que resultará así. Así que si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros, queridos amigos. Y oiga lo que dice aquí el Señor hablando de la oración. Dice: orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre. Al principio y al fin de la oración es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras, lo que tampoco nos gusta a nosotros. No nos gusta la obediencia, queridos amigos. Nos gusta es que nos dé sin compromiso, sin comprometernos con Dios. Dame, Señor, dame. Y cuando estamos verdaderamente, como dicen, las delgaditas, ahí sí queremos que el Señor se manifieste. Y si no se manifieste, le echamos la culpa de lo que nos pase, queridos amigos, porque todo fue atraído por nuestro alejamiento de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, Él retira sus bendiciones. Y cuando nosotros no queremos estar con Dios, entonces Él también nos quita la protección y quedamos en manos del enemigo de Dios y de nosotros. Y nos sigue diciendo el Señor: Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, que nos dediquemos allá a tirar camándula y a estar y a vivir, oh Señor, diciendo mantras y orando y repitiendo oraciones y como hacen los gregorianos, la música gregoriana, que es música satánica, porque eso es traído de la India, eso lo inventaron los paganos, eso no es de nuestro Padre Dios, eso no lo inventó Dios, eso no lo ha ordenado el Señor. Eso no es, queridos amigos, dado por el Señor. El Señor nos dice que Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños, nos vamos a un convento, nos convirtamos montes, nos metamos por a una cueva, nos montemos por allá como los estilitas allá, colgados en un pedestal, allá todo el tiempo aislados, escondidos, como dicen los monjes de clausura y las monjas de clausura. No, queridos amigos, eso es satánico, eso no lo dejó Dios. Dice que Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ¿sí? Que la palabra monje o monja quiere decir solitario, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud, orando y viniendo a bendecir al mundo con toda la pila cargada por el Padre eterno de poder, de gracia, de espíritu y de bendición para el mundo. El que no hace nada más que orar, dice, pronto dejará de hacerlo
o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Ya dedicar a la gente a eso, como el que reza. Rezo todos los días, a las 7 de la noche tiene que estar todo el mundo rezando aquí, a las 5 de la mañana todo el mundo rezando aquí. Eso, queridos amigos, es una rutina que no sirve absolutamente para nada y antes nos va a traer más que maldición y tinieblas. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar, queridos amigos. Y en esa obra está el diablo y dice que vivimos demasiado apegados a lo terreno, no tenemos tiempo para levantar los ojos al cielo, no tenemos tiempo para decir gracias a Dios, no tenemos tiempo para levantarnos en la mañana y postrarnos allí al borde de nuestra cama y darle gracias a Dios porque nos guardó durante esa noche, gracias a Dios porque nos concedió un nuevo día, gracias Señor por el día nuevo que nos dio y salir y mirar y decir esclarece la aurora, un bello día, otro día de vida Dios nos da. No, la gente no tiene tiempo para eso, de levantarles buscando el desayuno y nos vamos, o que el reloj que hay que coger, que el carro se demora tantas horas. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él, como escrito está en el libro de Hebreos 7:25. Ahí dice que eso es lo que debemos de ir nosotros a nuestro sumo sacerdote, a nuestro mediador, a Él. Él es el que media, Él, no muñecos ni muñecas, ni el Papa, ni la Virgen. No, el mediador es Cristo, queridos amigos. Todo eso es impostura, todo eso, queridos amigos, es farsa. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestro Padre eterno. Así que la escritura en todo el Antiguo Testamento, cuando usted lo lee, queridos amigos, se va a dar cuenta de que Dios escucha las oraciones. Él le gusta, Él quería, Él quiere y siempre va a querer que nosotros le pidamos a Él. Y vamos a ver nosotros cómo el Señor responde esas oraciones de la manera más maravillosa, queridos amigos. El Señor quiere que oremos es con inteligencia, que oremos con sensatez. Y para eso Él ha dejado en su palabra 5 pasos, queridos amigos, para nosotros hacer oraciones eficaces, oraciones que verdaderamente nos dejen a nosotros satisfechos y oraciones que verdaderamente el Espíritu Santo inspire en nosotros hacia nuestro Padre eterno. Mire lo que nos dice la Escritura. El primer punto, querido, el primer paso lo dice el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo que leímos ayer, allá en el capítulo 6, versículo 6 en adelante, pero básicamente allí cuando dice el Señor: y cuando ustedes oren así, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo empieza la oración? ¿Cómo debe empezar nuestra oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Así se empieza toda oración. Padre, nuestro Padre, que moras en la gloria eterna del santuario celestial con tu amado Cristo. Padre, y empezar nosotros, como dice el Señor aquí en su palabra, a pedir por Él. Y dice el Señor Jesús allá en el libro de Juan, capítulo 14 del libro de Juan. Oiga lo que nos dice el Señor hablándonos de esto. ¿Cómo hay que empezar la oración? ¿Cuál es el primer paso en la oración? El primer paso, anótenlo, amigo, el primer paso es invocar al Padre, Padre nuestro. Saber que hay un Padre nuestro en el cielo, Padre nuestro. Y el Señor Jesús dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Él mismo dice: empiecen pidiéndole ¿a quién?
al Padre en mi nombre. Y sigue diciendo aquí el Señor Jesús que debemos postrarnos ¿hacia dónde? Hacia el norte, como ya hemos estudiado, queridos amigos. Buscar ubicarnos nosotros hacia el norte, que es donde está Dios, no hacia el oriente, porque allá en el oriente sería el culto, estaríamos adorando al sol. No hacia el occidente, porque es el lugar de las tinieblas a donde el sol se esconde. No hacia el sur, porque el sur es símbolo de la hechicería, de la brujería, del ateísmo y de la incredulidad. El Señor dice que tenemos que orar hacia ¿dónde? Hacia el norte. Eso lo sabía el diablo, y eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Salmos, capítulo 48. Dice el Señor: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, dice el Señor. Hacia allá debemos de poner nuestro rostro, inclinar reverente nuestro rostro, postrarnos reverentemente hasta allá, entrar en la audiencia con nuestro Padre a la cámara de allá del lugar santísimo del santuario celestial, porque el Señor dice que tenemos libertad para entrar allá, sin audiencia, sin pedir cita, sin hacer la llamada para que nos separen el turno, sin ningún tipo, queridos amigos, de pedir nosotros que nos den ningún tipo de audiencia, ni ningún tipo de espera, ni ningún tipo de fila. No, queridos amigos, escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice el Espíritu Santo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial, tenemos libertad, queridos amigos, cuando quiera. Si usted está dormido y se despertó, tírese de la cama y arrodíllese allí y órele hacia el norte a nuestro Padre eterno. Si usted está en cualquier situación, en la calle, en el camino, va en el bus, puede ir orando y entrar al lugar santísimo del lugar del santuario celestial. Tenemos libertad, dice el Señor aquí. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, queridos amigos. Qué hermoso saber y conocer la verdad, queridos amigos. No como la gente que para rezar hay que ir a la iglesia, que hay que ir a la misa, que hay que ir al culto, que hay que ir. No, el Señor nos dice que allí, hacia los lados de ¿quién? Hacia los lados del norte. Dice, es el monte de Sión a los lados del norte, la gran ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido. Y allá, hacia allá, dice que debemos dirigir nuestro rostro hacia los lados del norte. En el norte, allá es donde queda el santuario celestial y en el lugar santísimo, donde podemos entrar por la fe, queridos amigos, con toda libertad. Dice que es hacia los lados del norte, hacia donde nosotros debemos levantar nuestro rostro, nuestras manos, orar allí con reverencia al Señor, como escrito está en el Salmo 5:7. Oiga lo que dice el Salmo 5:7. Salmo 5:7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el Señor dice, si ustedes dirigen su rostro hacia mí, hacia el lugar santísimo, le dijo allá a Salomón y a todo ello que dirigieran su rostro allá. Y efectivamente, cuando el arca de Dios estaba aquí, cuando la presencia de Dios venía a esa arca, todo el mundo dirigía su mente y se dirigía era hacia donde estaba el arca, hacia donde ellos sabían dónde estaba el arca. En cualquier parte del mundo, en cualquier punto cardinal del mundo donde estuviera un judío, dirigía su rostro hacia allá. O sea, ahora ya sabemos que Cristo está ¿a dónde? Hacia los lados del norte. No lo olvide, queridos amigos, busquen, ubíquense en el lado del norte y allí ubiquen su rostro hacia el lado del norte para invocar y para orar a nuestro Padre eterno. Primero, invocar el nombre de nuestro Padre eterno. Y nos dice el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Nos dice el Señor allí en el capítulo 21, versículo 22. Dice:
Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis creyendo, queridos amigos. El segundo punto, dar gracias. Dar gracias, queridos amigos. Todo y por todo, gracias debemos dárselas. ¿A quién? A Dios, queridos amigos. Algo que a este mundo le duele es dar las gracias. Somos los seres más ingratos, queridos amigos, que hay en el universo de Dios. Nosotros somos ingratos. No sabemos agradecer. El mundo no sabe agradecer. No sabemos agradecer. Dar gracias cada día. Darle gracias a Dios, como escrito está en el Salmo 75, el versículo 1. Oiga lo que dice el Salmo 75, 1. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gracias a Dios, dale gracias a Dios por todo, dice el apóstol Pablo, como escrito está en el Salmo 100. En el Salmo 100 dice allí: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando lo hagamos allí, invocar al Padre, inmediatamente que gracias, dar gracias por todo, la vida, el sol, el aire, la vida, el pan, el techo, el abrigo, que no hay novedad en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra familia. Gracias porque aún este mundo está aquí. Gracias, Señor, por tu luz, por tu revelación. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Queridos amigos, tenemos un millón de razones para darle gracias a nuestro Padre eterno, como escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16 al 18. Oiga lo que nos dice el Señor allá en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice el Señor: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo. Tenemos tanto que agradecerle, que pedirle, como dice la gente. Segundo paso, primer paso, invocar el nombre del Padre. Segundo paso, dar gracias. Tercer paso, pedir perdón, queridos amigos. Es algo que nosotros no hemos aprendido ni a pedir perdón a la gente que vemos allí cuando le hacemos cualquier agravio, ni siquiera sabemos dar gracias a la gente que nos da. Vea, téngalo, aquí está, vea, cómaselo, vea, aquí está, se lo ofrecemos, póngaselo, vea, aquí está, vea, te lo regalo. Sí, bueno, hasta luego. No sabemos ni decir gracias, dice el Señor. Entonces, el tercer paso es pedir ¿qué? Pedir perdón, queridos amigos, pedir perdón. Es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, nos dice el Señor: orad sin cesar. Pedirle ¿qué? Perdón a nuestro Padre eterno por todos nuestros pecados. Orarle al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos restaure, que tenga misericordia de nosotros. Ese es el tercer paso: pedir perdón por todos nuestros pecados. No se olviden, pedir perdón a Dios no es como nos enseñaron en la iglesia católica, ¿sí? En la iglesia católica nos enseñaron a decir 2, 3 pecaditos, 3 cositas ahí baladíes. Y entonces el cura dice: vaya, rece 3 Padres Nuestros y 2 Ave María. Y ya, listo. Eso no es la manera. Y yo, queridos amigos, 7 años de edad, cuando que hacer la primera comunión, ni me prepararon ni me dieron nada, sino que no, me pusieron el saco, el vestidito, la cosita, la cintica aquí, la velita aquí, todo empinturreado, y estaba lista la fiesta allá y la rumba y por aquí por allá. Y llego yo allá a la confesión y no sabía qué decir. Entonces me había dicho el profesor, o no sé quién era, nos había dicho que si de pronto no recordábamos los pecados, dijéramos: Padre, acúsame de los pecados olvidados. Así es como quiere el Señor que nosotros vayamos. Eso que le enseña el sistema romano papal: Padre, acúsame o excúsame por los pecados olvidados.
Y el cura me dijo, vaya a rezar 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. Quedé gringo, queridos amigos. 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías. Pues los 3 Padres Nuestros sí los recé porque me los habían enseñado en la casa. Pero las 3 Aves Marías, me quedé yo sin saber qué eran las 3 Aves Marías y simplemente dije, Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y me fui, queridos amigos. Esas fueron las 3 Aves Marías que recé yo de día según cuentas. Eso es lo que dice el Señor que hay que hacer para pedirle perdón, confesarle los pecados. Pedir perdón, confesarle los pecados es a Él. A Él es el que pedirle perdón porque a Él es a quien hemos ofendido transgrediendo su ley. Y pedirle perdón a nuestros prójimos porque les hemos ofendido si les hemos hecho alguna cosa que les haya causado mal, queridos amigos. Pedir perdón. Y el cuarto, hacer las peticiones, queridos amigos. Pero que las peticiones sean cosas sean cosas que verdad nos sirvan a nosotros, les sirvan a nosotros, sean cosas que verdaderamente nos ayuden en nuestra experiencia cristiana. Pedirle al Señor eso. Inclusive dice el Señor que pedir por nuestros enemigos allí, orar si tenemos enemigos, si tenemos gente que nos ha ofendido o que nosotros tenemos malquistaciones con ellos, como escrito está allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 44, dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para buenos y para malos, que hace llover sobre justos e injustos, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor, el perdón, las peticiones por todo, queridos amigos. Y nos dice el Señor, el punto 5, pedirlo todo en el nombre de Cristo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ya cuando vamos a terminar, entonces decimos, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezar la oración. ¿Cómo se empieza la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor, por todo lo que tengamos que agradecer. Perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname, Señor, esto o aquello. Y hacer las peticiones. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esta necesidad. Señor, ayúdame en gano. Señor, perdóname porque ofendí a tal. Señor, ayúdame en esto. Señor, guárdame tal cosa. Eso es. Y seguir diciendo al final, Padre, todo esto te lo pido, te lo suplico, te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así lo ha mandado nuestro Padre eterno y así lo ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice el Señor Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedirle al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo, queridos amigos. Eso es orar con inteligencia. Eso es orar con verdad, queridos amigos. Eso es implorar a nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente tener una relación con Él, queridos amigos. Eso es la mejor manera que nosotros podemos orar. ¿Por qué? Sí, nosotros oramos y conocemos el Padre Nuestro para saber qué es lo que Dios es para mí y qué es lo que yo soy para Él. Qué es lo que Dios es para ti y qué es lo que tú eres para Dios. Y qué es lo que Dios es para nosotros y qué es lo que nosotros somos para Dios. Cuando nosotros decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, aquí está un niño con su padre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, aquí está un adorador rindiéndole culto a su Dios. Cuando decimos venga tu reino, aquí está un ciudadano con su rey. Cuando decimos hágase tu voluntad en el cielo,
así también en la tierra, aquí está un siervo con su Señor. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, aquí está un necesitado y su benefactor. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí está un pecador con su Salvador. Cuando decimos y no nos metas en tentación, aquí está un peregrino y su guía. Cuando decimos mas líbranos del mal, aquí está un cautivo y su libertador. Cuando decimos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, aquí está el creador y su criatura, queridos amigos. Entonces, ¿qué es Dios para con nosotros? ¿Qué es Dios para contigo, para conmigo, para con nosotros? Dios es un Padre, un Dios, un Rey, un Señor, un benefactor, un Salvador, un guía, un libertador. Y que un Dios único y un Dios único vivo y creador. ¿Y qué soy yo para con Dios? ¿Qué es usted para con Dios? ¿Qué somos nosotros para con Dios? Un niño, un adorador, un ciudadano, un siervo, un necesitado, un pecador, un peregrino, un cautivo, una criatura necesitada de su salvación. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso Él dice, oren sin cesar, y más en esta hora. Señor, ayúdanos, aléjanos y apártanos de los peligros y del enemigo y de Satanás, como dice el Señor en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, dice el Señor, y escrito está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice que somos verdaderamente fuertes y poderosos, por muy débiles que seamos, cuando caemos de rodillas. Dice que el hombre es verdaderamente grande cuando cae de rodillas. Y dice también el Señor que cuando el diablo ve a un hombre, a una mujer arrodillado, tiembla, queridos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar con nuestro Dios horas enteras sin mencionar una sola palabra, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo no puede conocer nuestros pensamientos. El diablo no sabe qué pensamos nosotros. Él sabe qué es lo que pensamos por lo que hacemos, por nuestras tendencias, queridos amigos, por las cosas que hacemos y practicamos rutinamente, por la manera deformada como está nuestro carácter de repetir los mismos hechos depravados y pervertidos. Pero el diablo no puede conocer nuestros pensamientos, y nosotros podemos orar a Dios en nuestro lugar secreto, en el más absoluto silencio, hablar por Dios, querido, con Dios en nuestra mente. Aquí es donde está en la mente el lugar santísimo del santuario celestial, simbolizado en eso que llaman la pituitaria, que está en el centro de nuestro cráneo, centro de aquí para abajo y de aquí para acá. Ahí en todo el centro está eso que llaman que la silla turca, que la glándula pituitaria, que la hipófisis, queridos amigos, que el hombre no sabe nada de eso. Allí donde está el centro de comunicación con Dios, a donde estamos nosotros comunicándonos con Dios, que es maravilloso que podamos nosotros hablar y relacionarnos con una persona sin palabras, queridos amigos. Eso solo lo permite nuestro Padre eterno. Por eso dice el Señor, oremos sin cesar. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, nosotros podemos hablar con Dios. Con Cristo se puede vivir en la soledad y entre las multitudes. Allí podemos nosotros orar y hablar con Él, y Él estará con nosotros allí, porque Él lo dijo. Está allá en el libro de Mateo, en el capítulo 28, dice el Señor allí, que vayamos, enseñemos y conozcamos de Él todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escrito está en Mateo 28, 20, dice el Señor, queridos amigos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar si nosotros no lo dejamos a Él, porque Dios no abandona a los individuos, tampoco abandona a las naciones. Son las naciones y los individuos los que abandonamos y abandonan
a Dios, queridos amigos, pero Dios no nos abandona. Dice que es más fácil que la madre se olvide de su hijo que Dios olvidarse de uno de sus fieles, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, y que Él nos conoce y que Él nos ama de una manera que, queridos amigos, que no conocemos el amor eterno, y eso es: oremos. Les invito a que oremos más, les invito a que oren más, especialmente oren por ustedes, por su salvación, por entender, por comprender, por la redención, porque nuestra vida esté relacionada con Dios, y oren también por este programa. Escrito está, para que sea un instrumento de luz, un instrumento, queridos amigos, también para llevar a muchos al conocimiento de las cosas de Dios y rescatarlos de la perdición a donde los lleva el sistema romano papal y todas las iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas, pero que son todas agentes del diablo e instrumentos de Satanás para la perdición de un mundo, queridos amigos. Por eso dice el Señor: salgan de allí, salid de allí, pueblo mío, para que no tengan parte con toda esa perdición, con todo ese pecado, con toda esa iniquidad, con toda esa mentira y con todo ese engaño, queridos amigos. Quiero decirle, papá, mamá, yo les envío gratis para que lean y conozcan la historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y recuerden que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque entre más malo se ponga esto, más rápido va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dice que es en la crisis donde se revela el verdadero carácter. Es cuando venga la crisis, como ya vino a este planeta, donde se va a revelar de qué clase de madera espiritual estamos hechos. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Traigan los niños a oír las cosas de nuestro Padre Eterno. Abra la Biblia, papá, mamá. Oren, siempre que hablan la Biblia, oren, porque el Señor dice que es el Espíritu el que les enseña la Biblia. Oremos al Espíritu, que Él nos enseñe, nos abra los ojos, nos redarguya, que Él sea el que nos convenza, que Él sea el que nos impresione, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Abra la Biblia, oren al Señor. Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque ustedes están viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo,
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre